los cambios de uso del suelo y las descargas de agua residual desde de fuentes puntuales y difusas, desde la cuenca hidrológica, causan emisión de nutrientes y estos nutrientes se van acumulando en los cuerpos de agua. Esta acumulación de nutrientes, que es lo que conocemos como la eutroficación, se relaciona con una disminución de la calidad del agua y se puede presentar de diversas formas. Una de las más notorias es cuando en el agua hay microalgas, que es como la imagen que ve a la izquierda, o macrófitas, que son estas plantas que se crecen encima de la superficie de los cuerpos de agua, como se puede observar a la derecha. Derivado de un análisis de resultados publicados por Conagua, al menos el 70% de los cuerpos de agua lénticos, como presas y lagos, que se encuentran monitoreados, se encuentran en un estado eutrófico o hipereutrófico. Esto significa que la acumulación de nutrientes es muy alta, por lo tanto la calidad del agua tiende a ser muy baja. Y no es solo calidad del agua para consumo humano, sino también para diversos usos como puede ser la recreación, pero también la vida acuática. Como métodos de control de la eutroficación, existen varios, pero se ha observado que la composición química del agua usualmente tiene una relación de 106 moles de carbono por 16 moles de nitrógeno y 1 de fósforo. Por lo tanto, el fósforo se convierte en un factor limitante y es por uno de los métodos por los cuales se puede controlar esta eutroficación. Hay varios métodos, pero acá estamos utilizando dos que han mostrado ser muy eficientes, como la oxigenación hipolignética, en la cual se agrega oxígeno a la parte profunda de los cuerpos de agua. Y bueno, eso promueve dos cosas. Uno es la degradación de la materia orgánica, de una forma muy sencilla, es carbono, o la molécula de materia orgánica más oxígeno, pues nos va a formar CO2 y agua. Y también cuando hay saturación de oxígeno, o cuando se logra altas concentraciones, también me da la formación de oxidróxidos de hierro, que son sustratos absorbentes para el fósforo. ¿Se necesita alguna relación? Nada más lo voy a mencionar acá, por lo menos una relación molar mayor a 2 para que sea eficiente como absorbente, esto según Gatcher y Müller. Y otro de los sistemas que ha mostrado ser eficientes es la utilización de absorbentes selectivos. En este caso utilizamos uno llamado Foslock, en el cual es un lantano modificado, el cual absorbe al fosfato, el cual forma fosfato de lantano y precipita. Acá lo importante es que se recomienda, estudios con los de Foslock, una relación de 100 a 1 peso-peso entre el absorbente y el fosfato. Dentro del control de la eutroficación nos encontramos que conforme vamos aumentando la concentración de oxígeno en el cuerpo de agua, o en el agua principalmente, vamos a pasar de condiciones en las cuales se favorece la metanogénesis, que son condiciones muy reducidas, estamos hablando de por debajo a menos 400 milivolts de EH, vamos a ir promoviendo una serie de oxidaciones que nos va a permitir tener algunos iones que también forman parte de los procesos en los cuales se va a desarrollar la materia orgánica, pero que van cambiando la composición de las emisiones. Entonces pasamos de condiciones anóxicas en las cuales la degradación nos va a emitir tanto CO2 como metano, que son gases de efecto invernadero. El metano 20 veces su relación con el CO2 en cuanto al calentamiento global, y vamos a pasar a tener condiciones donde se va a promover las reacciones anaerobias, en las cuales no voy a tener oxígeno disuelto como tal, pero sí oxígeno en los iones. Acá también hay algo importante, que es que de acuerdo a las reacciones bioquímicas que van desarrollando los microorganismos, hay una emisión también de iones que se pueden relacionar con la baja calidad del agua, hasta que llegue a condiciones aerobias en las cuales pues únicamente voy a emitir CO2.
Sin embargo, también conocemos que el sedimento es complejo. El sedimento es un material que ha sido arrastrado desde la cuenca y depositado en los cuerpos de agua, en los cuales también hay una estructura porosa. Y tenemos ciertas restricciones, por ejemplo, que las bacterias están en el orden entre 500 y 1500 nanómetros, mientras que tenemos sustancias húmicas o materiales orgánicos que son muy pequeños, entre 4 y 90 nanómetros, en los cuales se pueden introducir adentro de los poros, y de acá que no necesariamente toda esa materia orgánica se pueda degradar. Como hipótesis de nuestro trabajo fue precisamente conocer cómo podía cambiar esta estructura porosa del sedimento durante la purificación de los métodos de saneamiento. Para esto, bueno, el sedimento fue analizado mediante el equipo Autosort, mediante la, la fisisorción de nitrógeno. Como parámetros utilizamos, bueno, desgasificación por 104 horas a 150 grados, con una absorción hasta 684 milímetros de mercurio, TOR, y la desorción también hasta 0.02. Los resultados los interpretamos mediante el modelo DFT, o Density Function Theory, y la materia orgánica por incineración. Ahora, para hacer la medición de los gases, lo que hicimos fue precisamente basarnos en en reactores con muestras de agua sedimento, en los cuales teníamos dos sistemas. Uno en el cual producto de la degradación de la materia orgánica, estos gases salían del reactor y teníamos una trampa con una probeta invertida llena de agua, en la cual pues el volumen desplazado del agua es proporcional al flujo de gas que se está emitiendo. Posteriormente de esta probeta, es una probeta plástica, podíamos tomar muestra para hacer la caracterización por cromatografía de gases. Pero también como parte de nuestro método, que fue justamente introducir o suministrar oxígeno, teníamos, bueno, también una modificación en el cual pues introducíamos el oxígeno o nitrógeno en el caso de los tratamientos que solo tenían absorbente o el tratamiento control, en el cual el gas era tratado previamente para eliminar impurezas que podían tener de CO2. Se introducía por un difusor de roca porosa desde el fondo de los reactores, porque también habíamos observado previamente que podía haber acumulación de gas en el sedimento, y este gas que sale lo capturábamos en una trampa alcalina con una solución de hidróxido de bario, en la cual el CO2 que sale de los reactores, que es emitido, reacciona con esta solución formando carbonato de bario, con la cual al disminuir la fuerza iónica podíamos medir los cambios de conductividad eléctrica. Tanto en los reactores, en todos los tratamientos teníamos mediciones paralelas tanto de pH como del potencial óxido de reducción o LH, y las trampas alcalinas, que eran en momentos puntuales del experimento, pues teníamos sensores de conductividad eléctrica y temperatura. Además, acá estábamos propiciando la reacción del CO2, pero algunos otros gases que se puedan emitir, como el metano, los podíamos capturar en una bolsa hermética y posteriormente tomar muestra para hacer la determinación por cromatografía de gases. Como resultados, durante 90 días de experimentación, observamos que el tratamiento control fue el que degradó la mayor cantidad de materia orgánica, aproximadamente un 15% de la materia orgánica inicial. Dentro de nuestros tratamientos, perdón por no mencionarlo, tuvimos uno con oxigenación, uno con el absorbente selectivo, que lo llamamos FOS, y una combinación. El orden precisamente fue que donde estuvieron los absorbentes o el absorbente selectivo, pues la mineralización fue menor. No se detiene por completo, pero sí disminuye. Mientras que donde utilizamos únicamente oxígeno,
logramos una degradación de materia orgánica del 12% con respecto al valor inicial. Ahora, con respecto a la estructura porosa, acá podemos ver en la línea verde, es nuestra muestra inicial, y podemos ver con los diferentes colores cómo fue las muestras del sedimento posterior a la parte experimental. Observamos que el tratamiento que tenía únicamente oxigenación, incrementamos el área de superficie, disminuye un poco, porque todavía nos estamos investigando esto, el tamaño predominante del poro, y el resto de los tratamientos, pues en el caso del absorbente reduce ligeramente junto con el control del área de superficie, y el HOS más FOS, el combinado, sí observamos una combinación, una reducción del área de superficie. Acá analizamos también el absorbente, vemos que no tiene un diámetro predominante y además un área acumulada relativamente baja. De manera de resumen, podemos observar que el área superficial del tratamiento con oxigenación es la que incrementa mayormente hasta 58 metros cuadrados por gramo, mientras que en la combinación fue la que observamos una menor área de superficie, 35 metros cuadrados por gramo. El diámetro promedio entre inicial y los tratamientos HOS, el combinado y el absorbente, entre 3 y 4, el único que observamos que incrementó el diámetro promedio fue el tratamiento control. El volumen de poro permaneció relativamente similar, entre 0.08 centímetros cúbicos, un poco de incremento en los reactores HOS y FOS más FOS, y bueno, la caracterización de materia orgánica que ya les había presentado con el diámetro, el gráfico anterior, donde fue menor el porcentaje final de la caracterización del sedimento en el tratamiento control. Como conclusión, el control del fósforo nos mostró que causa una menor mineralización de la materia orgánica con respecto al control. Algunas de las probables explicaciones que encontremos a los cambios que tuvimos en el sedimento, la metanogénesis, que fue uno de los procesos que predominó en el tratamiento control, fue la que se podría relacionar con un aumento en el diámetro de poros, que esto nos encontramos investigándolo. La formación de sustratos, como les mencioné, de los oxidróxidos de hierro en el tratamiento HOS, pudo haber causado el aumento en el área de superficie, mientras que también observamos una influencia del absorbente. Bueno, no se observó el aumento en el área de superficie para los tratamientos donde se aplicó en la relación 100 a 1, o lo que equivale en nuestro sedimento de 1 a 1.4 peso-peso. Agradecemos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua los proyectos que tuvimos, que vienen los códigos, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca que tengo, igual que a la Universidad de Costa Rica por la beca de movilidad internacional, y al doctor Edson Estrada Arriaga por la asesoría técnica con el cromatógrafo de gases. Muchas gracias. Muchas gracias, D'Angelo, muy interesante. ¿Alguien tiene una pregunta? Vi en el chat y no leí nada, entonces la pueden hacer directamente. Bueno, mientras se animan yo tengo una, pero en cuanto alguien levante la mano me callo, D'Angelo, me parece muy interesante tu dispositivo experimental y quería saber si alguien a la par de ti está siguiendo el experimento, pero desde el punto de vista microbiano. Porque ese juego que ustedes hacen en el potencial redox pone a trabajar y desactiva y me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, de la caracterización microbiana es de cierta forma una limitante poderla hacer porque pues cuando uno va a trabajar con microorganismos tiene que diseñar o tener algunas condiciones donde no vaya a tener algún tipo de contaminación. Pero, por ejemplo, bueno, en realidad el objetivo de mi tesis es justamente evaluar el efecto de la generación de gases de carbono
Y yo sí estoy analizando más a profundidad las reacciones biogeoquímicas que se pueden llevar a cabo, no solo con el potencial redox, sino también, bueno, durante el experimento tomamos muestras de agua y fuimos caracterizando los iones que participan precisamente en todo este proceso de degradación. Y bueno, ahora también llevo otro proceso que es una modelación independiente del proceso, basado bueno, tanto la cinética como en condiciones termodinámicas, para poder valorar precisamente cuánto de esta degradación puede ser por cada uno de estos procesos. Y luego entender cómo es que cada uno de estos métodos de saneamiento tiene las implicaciones en la generación de gases de efecto invernadero. Ya, muy interesante. Y Gracias. bueno, la otra pregunta te la hago después porque ya levantó De la mano acuerdo. el doctor Corona. Adelante, doctor. ¿Y qué tal? Simplemente me gustaría que comentaras el, el problema nacional que tenemos en todos los cuerpos acuíferos. Me sorprendió que el 70% está contaminado en este contexto. Es un problema largo, difícil de resolver, va reduciéndose. Simplemente que comentaras el contexto. Ok, de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta. Acá analizamos la base de datos de calidad del agua, que está disponible en la página de Conagua, y varían porque, por ejemplo, si lo vemos en términos del 2014 al 2018, creo que hay una reducción, pero es porque hay también una reducción en los cuerpos de agua monitoreados. Entonces, yo creo que permanece o incluso podría haber incrementado el problema. El saneamiento es algo muy costoso. La doctora Anne Hansen, que es la que lleva pues, la investigación en esta área, eh, podría comentarnos un poco más, pero sí sé que es muy costoso precisamente por la tecnología o por el dimensionamiento que lleva el saneamiento. Acá yo hago referencia al 70% de los cuerpos monitoreados. En realidad no podría saber cuánto en realidad corresponde al total de cuerpos, pero si se monitorean los más interesantes, yo creo que es una posible relación con la totalidad de los cuerpos de agua. Y hay proyectos de investigación acerca del saneamiento. Sin embargo, solo en algún momento escuchamos que hay una presa que se llama el Valsequillo en Puebla, que al parecer iba a iniciar. No encontramos más información acerca de que se había iniciado el proceso de saneamiento. Pero sí es algo muy costoso, es algo delicado porque también cada cosa que uno ponga en el agua tiene sus implicaciones y dependiendo también hasta dónde que vamos a querer tener nuestra calidad del agua, así va a ser la técnica de saneamiento que se haga. Sí hay más proyectos, perdón, ahora que recuerdo, justamente la doctora sí ha trabajado en más proyectos de saneamiento, pero al menos en estos de agua potable cerca o el agua para la potabilización cerca de la ciudad no se realiza. Gracias, Ángelo. Muchas gracias, doctor Coronado. Muchas gracias, D'Angelo. Ciertamente es un tema muy interesante y no sé, difícil en nuestro país. Y bueno, aprovechamos para invitarlos al Congreso de Sedimentos, que es muy pronto. Ahí se verán estos temas más a detalle. Y bueno, muchas gracias, D'Angelo. Por favor, Gracias. si alguien tiene una pregunta que todavía necesita respuesta de D'Angelo, le pueden mandar un correo electrónico y será muy enriquecedor para las dos partes. Perdón, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, continuamos. La siguiente presentación es la caracterización de un modelo semiempírico de flujo y de transporte para suelos del Valle de Mezquital en Hidalgo. Y lo presenta Rafael Márquez Caballé. Por favor, Rafael. Doctora Blanca Prado, si por favor le puede hacer coanfitrión al... sí, gracias.
Rafa. Bueno. Ya te escuchamos. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Rafael Márquez Caballé, les voy a presentar este tema de caracterización de un modelo semiempírico para flujo y transporte de suelos del Valle del Mezquital. Y permítanme un segundo. Aquí estudiamos el suelo, que es la capa de materiales minerales y orgánicos que recubren la superficie terrestre, interrumpida únicamente por cuerpos profundos de agua. En el contexto ambiental, pues sustenta la vida terrestre y su actividad. Y en el contexto hidrológico, en particular en este trabajo, filtra los contaminantes del agua, permitiendo la agricultura y la formación de mantos freáticos potables a partir de aguas residuales. El área de estudio es el Valle del Mezquital, que es una zona agrícola con más de 90,000 hectáreas que están regadas con aguas residuales por periodos de hasta 110 años. Aquí hay una recarga de acuíferos establecida de 25 metros cúbicos por segundo, y en particular incluso hay manantiales superficiales que surten de agua potable a la región, como es el de Cerro Colorado, mostrado aquí en medio de toda la red de canales de agua residual. Y en cuestión del muestreo, son suelos de temporal y de riego con agua residual tomados de estas 4 localidades a lo largo del valle. Estos suelos proceden de piedemontes y planicies formadas por depósitos coluviales, tienen un contenido medio alto de arcillas esmectíticas y de materia orgánica, y algunos cuentan con propiedades vérticas. Se estudiaron 2 horizontes superficiales, uno que corresponde al arado, de 0 a 10 centímetros de profundidad, y otro al estructurado, de 30 a 40 centímetros. Y se tomaron muestras de distintas parcelas de la región. Los objetivos generales de la investigación es obtener los valores de las propiedades de flujo y retención de agua a partir de las mediciones de los procesos de evaporación en columnas de suelos, caracterizar los parámetros requeridos por un modelo de flujo para representar la dinámica hidráulica a través de modelos semiempíricos, de curvas de retención de humedad, de conductividad hidráulica, y la interacción entre dominios de poros corresponden a la retención capilar y al agua absorbida. Los objetivos específicos para lograr esto son obtener las mediciones en las columnas para estimar y validar distintos esquemas de flujo y retención, con los cuales obtener parámetros requeridos por los modelos de flujo, así como fracciones de humedad, porosidad y contenido específico de agua en ambos dominios, y estimar los contenidos de humedad a distintas tensiones o succiones matriciales, así como si existen modificaciones debido al riego con agua residual. Parto de un volumen elemental representativo, el cual se define como el tal volumen que permite obtener valores estadísticamente representativos de las propiedades a estudiar, y debe ser lo suficientemente grande para que el efecto fluctuante de poro a poro sea insignificante y se pueda definir cada una de estas propiedades o las propiedades, y lo suficientemente pequeño para que las variaciones del parámetro entre cada dominio se pueda aproximar por funciones continuas. El volumen utilizado en este trabajo es de 250 centímetros cúbicos y 5 centímetros de altura, que corresponde al equipo Hyprop del que les hablaré más adelante. La dinámica del agua a través del medio poroso, en este caso el suelo, se puede abordar desde distintos esquemas de mayor complejidad cada uno, considerando la distribución textural y la porosidad tanto inter como intraagregados, así como la conectividad entre estos poros, y va desde los modelos más sencillos, en los cuales está la estructura y solo hay un flujo uniforme, hasta los más complicados, en los que hay pues, este tipo de doble porosidad, en los cuales el agua está inmóvil o incluso móvil entre ambos. Los principios físicos parten de la ecuación de continuidad, que en el caso de la dirección vertical, que es la que interesa en este trabajo, está dado por la ecuación 1, donde la velocidad de flujo está dada por la ecuación de Darcy-Buckingham, que es la generalización de la ley de Darcy, en la cual puede variar el contenido de humedad del medio, y pues depende de la tensión matricial y de la potencial gravitacional de la solución del suelo. Si se combinan esas ecuaciones, se obtiene la ecuación de Richards, que es una ecuación no lineal, que describe el flujo en sistemas porosos no saturados,
y que debe ser resuelta de manera numérica. En particular, si se utiliza la relación de la regla de la cadena, se obtiene la forma capacitiva de esta ecuación, que nos permite obtener la capacidad de retención específica que nos indica el cambio de la humedad con respecto a la variación en la tensión matricial. Por otro lado, las curvas de retención de humedad, pues son estos gráficos que permiten caracterizar propiedades hidráulicas y estructurales de un suelo al mostrar la relación entre la tensión matricial y la humedad presente. Y en procesos que pueden ser de desorción o desorción, pero en este caso nos vamos a centrar en la desorción. Una variable muy útil para plantear modelos de estas curvas es la saturación efectiva, que varía de esta manera linealmente entre el contenido de saturación de agua, que es θS, y el residual, que es θR, que corresponde al agua que queda absorbida a la matriz del suelo. Estos modelos bien establecidos, en particular los que se utilizan son el de Brooks y Corey, que es una curva por partes, descrita por esta relación matemática con dos parámetros de ajuste, uno correspondiente a la tensión matricial de ingreso de agua y otro a la distribución de tamaños de poros, que es lambda. También tenemos el modelo de Van Genuchten, que tiene esta relación y puede tener una restricción sobre dos parámetros, que es M y N, relacionados con la distribución de tamaños de poros, la cual se puede obtener, bueno, ya al tratarse de curvas continuas, como se observa del lado derecho, con esta función de densidad, que es parecida a la función, al término capacitivo de la ecuación de Richards. También se tiene la función de Kosugi, que toma esta forma debido a que considera una distribución de poros que es log normal con respecto a la tensión matricial. La de Fredlund y Xing, que toma esta otra forma, donde se implica un decaimiento para la parte de agua absorbida, que es lineal, y también tiene los parámetros N y M, que son heredados de Van Genuchten, y el número de Euler. Mientras que este término es un término de corrección para este decaimiento lineal. Por otro lado, los modelos de conductividad hidráulica, en este caso, están basados en descripciones estadísticas para la conectividad entre poros y el flujo de agua que puede haber entre ellos, de tal forma que la estructura compleja del suelo es reducida por similaridad a una estructura de haces capilares. La generalización de estos modelos tiene la forma de la ecuación 10 con tres parámetros de ajuste y la conductividad saturada, que es KS, donde SA, la tau, es un factor de corrección para la tortuosidad. Los modelos utilizados y principalmente los más comunes son el de Burdin y Moallem con estos parámetros, y en este caso se deja el parámetro tau libre, ya que este depende de cada uno de los suelos debido a las propiedades de su interfaz con el agua. Combinando estos modelos de retención básicos dentro de la forma del modelo de conductividad, se obtienen los esquemas de retención-conductividad, entre los cuales tenemos Brooks y Corey con Burdin, Van Genuchten con Moallem y Kosugi con Moallem. Y otros que no se pueden resolver de manera analítica, por lo que tienen una solución numérica. Otro tipo de esquemas, un paso de complejidad adelante, es el de Peters, Dorner e Eden, que tiene una parte capilar parecida a los modelos anteriores y otra de agua absorbida, que es explícita, con esta forma general en la retención, y la ecuación 15 de la forma general de la conductividad, donde hay un parámetro de ponderación omega para la conductividad dentro de los capilares y la conductividad de película de agua, que se supone para la parte capilar, de agua absorbida. Cada uno de estos estados tiene sus propias ecuaciones. En la parte 1, pues son los esquemas vistos anteriormente, y en la 2, la retención está dada por esta relación, y la conductividad por la que está acá abajo. No voy a meterme mucho en eso por cuestiones de tiempo, pero en la conductividad tenemos el parámetro A, que es la pendiente de la escala log-log para la conductividad de película contra la tensión matricial. Finalmente hay otro esquema que es el bimodal, que se aplica a suelos con distribución de poros amplias, que considera estas dos distribuciones por separado,
y hace una ponderación entre ambas, de acuerdo a modelos de retención gamma-I, que están parametrizados, ponderados por las Ws, que se ven aquí en esta ecuación, lo que permite obtener dos juegos de soluciones para la retención. Y todavía finalmente existe la combinación del modelo PDI con el bimodal para obtener suelos que toman estas dos porosidades principales, una gruesa y una fina, y una zona de agua absorbida. Todas estas regiones pues se sobreponen en algún punto. Y bueno, aquí está el resumen de la parametrización para cada uno de estos modelos. Aquí vemos la parte PDI en azul y la de los modelos bimodales en rojo y los parámetros de conductividad. Bueno, esta es toda la teoría. Hasta aquí lo que seguiría es ver la parte experimental y ver cómo ponderar cada uno de estos modelos a los ajustes del comportamiento de los suelos. Yo utilizo este equipo llamado HYPRO que mide los cambios en la tensión del agua a 2 profundidades para cada uno de estos volúmenes representativos, mientras se evapora el suelo, se mide la presión a través de sensores y todo esto está montado sobre una balanza que también mide el cambio en la masa. Pues los datos se obtienen desde saturación hasta que el suelo se seca y entra aire a alguno de los tensiómetros, que generalmente es el superior. Y este es el juego de datos que se obtienen. Son datos que tienen una definición de 10 minutos en el tiempo, y pues para hacer el análisis se toma una interpolación tipo hermitiana, que nos da una muestra de estos datos, con la que se pueden calcular los valores de tensión, humedad y conductividad. Aquí hay un resumen de los suelos que están en estudio para 0 y 90 años en riego, y bueno, la clasificación textural, que es arcillosa para la mayoría de ellos, y los resultados preliminares para algunos suelos que están siendo analizados. En este caso, las propiedades físicas son una porosidad alta, densidades aparentes relativamente bajas para el tipo de suelo, y, bueno, acordes con este tipo de suelos, y los contenidos de saturación, que también son altos. Y para los ajustes de retención, pues tenemos, como les digo, toda esta plétora de modelos, y hay que ver, pues, algunos que sobreponen, toman valores de retención muy altos, que son poco reales, otros que no se ajustan a puntos particulares de los ajustes, y hay otros que sí. Y lo mismo ocurre para los ajustes de la conductividad. En este caso, para 2 muestras de suelo, pues se ve que hay unos que pasan por puntos específicos y hay otros que no. Por lo tanto, es necesario fijarse en la bondad de los ajustes a partir de los parámetros de la raíz de los errores cuadráticos medios, y el criterio de Akaike modificado, que utiliza este software en el que trabajo, pero también pues basarse en la inspección visual, porque puede haber ajustes con valores muy buenos de bondad, pero no pasar por puntos importantes que nos interesan, ¿no? Los parámetros obtenidos, bueno, en este caso se hizo la evaluación sobre estas 8 muestras, y por ejemplo el caso de Vicente Guerrero, que es el que tengo ya los 2 horizontes para la misma muestra, pues se ve un esquema que tiende a Hangen-Nuchten libre para el parámetro n, con una distribución bimodal, con estas conductividades saturadas en el horizonte arado, que es el superior, y el estructurado, y el agua disponible para las plantas, al igual que pues todos los demás. Entonces ahí hay que ir viendo justo los ajustes. Finalmente, aquí les muestro el resumen del procedimiento. Pues primero es tomar los datos, después llevar esto al software y tomar una muestra para que se pueda analizar cada una de las propiedades. Se me pasó a decir que estas propiedades se obtienen por promedios tanto aritméticos como geométricos, y pues de ahí se obtienen ya los ajustes para la tensión y la conductividad. Se hace la bondad del ajuste, y el paso siguiente sería llevar ya los parámetros validados a un
programa como Hydrus que nos permita hacer ya la modelación del flujo de agua. Como conclusión y trabajo futuro, pues se está trabajando para obtener los parámetros de la retención y la conductividad de estos suelos a través de la validación de estos esquemas, para ver si hay un cambio en la conductividad hidráulica y todos los demás parámetros con el tiempo de riego, y esto nos permitirá obtener pues estos parámetros para correr los modelos físicos. Aquí algunas referencias y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa. Justo a tiempo. Y bueno, ¿alguien tiene preguntas, por favor? Voy a ver el chat, pero no vi nada, ¿no? Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta para Rafa. Bueno, tengo dos. Empezaré con una y me callo cuando alguien levante la mano. Rafa, ya aterrizando un poco los resultados que obtengas de toda esta investigación, para ti, con estos parámetros que obtengas, ¿sería posible evaluar o concluir sobre diferencias físicas en los suelos de este sitio estudiado con diferente historial de riego? Sí, esperamos ver en particular, bueno, yo esperaría ver algún cambio en la distribución de poros, bueno, al menos no definitiva, pero sí algún indicativo, por ejemplo, en el tipo de modelos que ajustan para los suelos regados por 90 años y los que están en temporal. Probablemente en los contenidos de, en la conductividad saturada y en el comportamiento de la misma. Y bueno, faltaría ver, bueno, me faltó decir que este trabajo está dentro de un proyecto más grande en el que se están también haciendo análisis de la estructura de los suelos, entonces faltaría ver si lo que se encuentra por este lado, esta modelación hidráulica corresponde a la modelación física de las porosidades. De acuerdo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien de los asistentes? ¿Alguno de los asistentes? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Muy interesante. Y bueno, si alguien no se animó y sí tiene preguntas, por favor le manda un correo electrónico a Rafa, será muy enriquecedor para ambas partes. Gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Bueno,